Muy bien. Listo, pues buenas noches a todos. Bienvenidos más a una sesión de nuestro lunes de Journal Club. Primero, me da mucho gusto, obvio, tener a nuestros ponentes del día de hoy, que pues hace un ratito me estaba acordando que pues nos conocemos desde hace mucho tiempo y hay por ahí una anécdota con el doctor Ovidio que en diciembre cuando rotó conmigo, solo quería desayunar y no estar en el hospital. Pero todo va a colación de que he visto su desarrollo y he visto cómo han logrado muchas cosas y de verdad Ovidio y Edgar, estoy súper contento y muy orgulloso, por supuesto, de lo que están haciendo y que hoy son referentes por lo pronto en nuestro Journal Club, pero también sé que pronto, o si no es que ya están en una posición muy importante en la cardiología pediátrica. No es también por imponerles más el foro, pero me da mucho gusto tener a Valeria López. Ella es egresada del Hospital Infantil, es cardióloga y ahora está en Ecuador. Entonces, desde Ecuador los escuchan. Moni González, desde Paraguay, los escuchan. Y por aquí estaba Lina María Guerrero, que ya está en Colombia. Desde Colombia los escuchan. Y por supuesto a todos nuestros amigos que están día a día desde el interior de la República, pues presentes en nuestro Journal Club. Entonces, pues un tema que probablemente en el papel suene un poquito extraño, yo lo platicaba acá de repente, vamos a hablar de arritmias fetales, ¿no? Y a lo mejor el cirujano o el mismo cardiólogo o el intensivista, pero creo que va a ser un tema bastante productivo. Entonces, Ovidio, Edgar, bienvenidos y nuevamente muchas gracias por su participación el día de hoy. La palabra es suya. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con un poco de esta plática de arritmias fetales. A manera de introducción, bueno, saber que las arritmias en los embarazos se presentan hasta en el 3% de los embarazos. Conllevan hasta un 10% de morbimortalidad y son una causa frecuente de hidrops fetal no inmune, ya sea tanto las bradicardias como las taquicardias. Entonces, por eso es muy importante hacer una evaluación muy clara del ritmo cardíaco en la etapa fetal, así como la comprensión del mecanismo de la arritmia, identificar algunas anomalias estructurales, ya sea cardíacas desde nuestro punto de vista como cardiólogos, y apoyarnos también en parte del equipo multidisciplinario del médico materno fetal, que es el que nos va a ayudar a hacer una evaluación mucho más integral del feto y poder ver alteraciones extracardíacas, así como un poco de la comprensión de la farmacología, que en esto Ovidio nos va a apoyar. Ya entrando, bueno, es importante saber que las arritmias más frecuentes en la etapa fetal son las extrasístoles. Las extrasístoles auriculares, que como sabemos, pues suelen pasar inadvertidas. A veces, la gran mayoría de las veces son un hallazgo durante la evaluación de segundo o tercer trimestre. No suelen condicionar repercusión hemodinámica a menos que evolucionen a taquicardias supraventriculares sostenidas. Y por eso vamos a hablar un poco más de las taquiarritmias. También vamos a hablar un poco de bloqueo, sobre todo vídeo, pero a mí me gustaría profundizar un poco más en las taquiarritmias, que es algo que se ve con frecuencia, que suele requerir de manejo, suele requerir de toma de decisiones, a diferencia, por ejemplo, del bloqueo AB que causa bradicardia, que pues poco se puede hacer en la etapa fetal. Pero bueno, vamos a platicar un poco de taquiarritmias. Considerar que la taquiarritmia fetal se considera a partir de los 180 o en algunas bibliografías hasta los 200 latidos por minuto en adelante. Se presentan en el menos del punto de los brazos. Algunos casos no tienen repercusión hemodinámica, por lo tanto no tienen una significancia clínica. Y también importante saber que si estos ritmos aceleran, pues, se mantiene sometido a una taquicardia supraventricular sostenida, es decir, durante más de 36 horas, este feto va a desarrollar hidrops. También es importante, hay muchas clasificaciones desde el punto de vista de las arritmias fetales. Una las clasificamos en intermitentes, otras en persistentes, dependiendo de las horas de duración o los días de duración. También en el sitio donde se desencadena la taquicardia, que ya lo platicaremos un poco más en las clasificaciones. Esta clasificación es la que nos parece más adecuada, en la que se considera si la taquicardia se genera
supraventricular o ventricular. Y por tanto, las supraventriculares las podemos considerar la sinusal, el flóter, la reentrada B, la atrial, la reentrada intranodal, la reciprocante de la unión, la de la unión, y las ventriculares, pues las secundarias a canalopatías como el cutelar. ¿Qué tan frecuente suceden las taquiarritmias? Bueno, ya habíamos platicado que hasta en el 3% pueden existir arritmias. En el punto 1 de todos los embarazos puede haber taquiarritmias en específico. La más frecuente es la supraventricular, que en algunas casuísticas la refieren hasta en el 75% de sus casos, y algunas otras, como la publicación de Miyoshi en el año 2019, que fue un estudio de manejo prenatal de taquiarritmias, la reporta hasta en el 90% de los casos. El que le sigue es el flóter atrial, hasta en el 30% de los casos. En cardiología fetal es sumamente raro encontrar fibrilación auricular. La taquicardia ventricular es sumamente rara también, y cuando se presenta desde la etapa fetal, esta suele ser asociada con canalopatías. Si no se da un tratamiento de una taquicardia supraventricular sostenida, esta evoluciona hasta en 40% a hidrops fetal, y el flóter atrial sin tratamiento también hasta un 43% evoluciona a hidrops, y la mortalidad general, como ya hemos mencionado, es hasta del 9%. Tenemos que comprender ciertos mecanismos, como ya sabemos de electrofisiología. Cuando nosotros clasificamos las taquicardias supraventriculares, nos basamos en la medición del intervalo R y del RP. En este caso, en la cardiografía fetal, evaluaciones, ahorita vamos a platicar de cada una de estas, sus pros y sus contras. Pero vamos a hacer básicamente es una medición en la que nosotros podemos estar evaluando un ritmo venoso en el que se pueda documentar una contracción auricular, y un ritmo arterial en el que se pueda documentar una contracción ventricular. Por tanto, el similar al PR del electrocardiograma, como pueden ver aquí en la diapositiva, va a ser el intervalo AB, que quiere decir que es el que tarda entre la contracción auricular hasta la contracción ventricular. Esta vista la vamos a platicar más a detalle. Es una vista de entrada-salida simultánea, de inflow-outflow del ventrículo izquierdo, en la cual estamos viendo en la parte superior el patrón de llenado diastólico, el patrón EA, en este caso de la válvula mitral, y la onda V que vemos simultánea y abajo es la de contracción ventricular. Por tanto, si nosotros tenemos una de estas vistas u otras que ya vamos a mencionar más adelante, podemos hacer una medición del intervalo AB y del intervalo BA. Por lo tanto, vamos a tener una medición muy similar a la del RP y del PR, y por tanto vamos a poder clasificar nuestras taquicardias. Al grado que la taquicardia de intervalo BA corto es la que se considera que la medición del intervalo BA es menor que la del AB. En este caso podemos encontrar la típica taquicardia supraventricular por vía accesoria, por reentrada AB, la cual suele manifestarse en la etapa fetal entre 220 y 280 latidos por minuto. Y la taquicardia de intervalo VA largo, la cual la medición del VA es mayor que la del AB, y esta suele ser la taquicardia sinusal, la reciprocante de la unión, cuando se trata de vías accesorias lentas o ocultas, o la taquicardia atrial ectópica. Suelen ser frecuencias un poco menores, entre 180 hasta 220 latidos por minuto. Además, podemos encontrar las taquicardias de intervalo VA muy corto, como la de reentrada intranodal o el JET. Este algoritmo me lo facilitó el doctor Ovidio, en el cual es una manera práctica en la que podemos evaluar en este caso, las taquicardias, las taquiarritmias fetales, y lo primero que vamos a ver es demostrar si existe o no reciprocidad, es decir, si por cada contracción auricular hay una contracción ventricular. Si encontramos ese caso, eso quiere decir, ahora tenemos que ir a hacer la medición de nuestro intervalo, como ya hemos visto, del intervalo BA y del intervalo AB, y si este es menor a 1 o igual, como ya hemos platicado, probablemente lo más frecuente es que se trate de una reentrada AB por vía accesoria. Y si el intervalo BA es mayor que el intervalo AB, esto probablemente se trate de una taquicardia sinusal fetal, una taquicardia atrial o una reciprocante de la unión. Si se encuentran simultáneos, es decir, que en la misma onda A encontramos la onda B, como en el electrocardiograma que encontramos la onda P en la R, o viceversa, lo más probable es que se trate de una reentrada intranodal o de un JET. Ahora, si no existe reciprocidad, es decir, que no existe por cada latido atrial un ventricular y podemos encontrar más latidos auriculares que ventriculares, lo más probable es que se trate de un flóter atrial o de una taquicardia atrial. Y si encontramos más latidos ventriculares que auriculares, lo más probable es que se trate
de una taquicardia ventricular o un jet también puede suceder. Ahora hablando en el diagnóstico, el algoritmo diagnóstico de la bradicardia, si existe reciprocidad, es decir, si por cada latido auricular hay un ventricular y la relación de A a B es mayor a 1, lo más probable es que se trate de una bradicardia sinusal. Y si encontramos que no hay por cada latido auricular uno ventricular y hay mayor cantidad de contracciones auriculares que ventriculares, lo más probable es que se trate de una extrasístole lateral bloqueada. Y si encontramos más contracciones ventriculares que auriculares, lo más probable es que se trate de un bloqueo AB y ya veremos algunos ejemplos más adelante. Entonces vamos a platicar de cada uno de los métodos que se conocen o que están avalados o que son recomendados por ciertas guías o por ciertas publicaciones para hacer una evaluación del ritmo fetal. El modo M, este es el más antiguo, el que se utiliza en la práctica con mayor evidencia, tiene muchos años que se utiliza y este es a lo largo del ciclo cardíaco, sumamente usado tanto en cardiología pediátrica como en cardiología de adultos. Y si una estructura está inmóvil, pues su representación será una línea recta, al contrario que si tiene movimiento. Este método permite calcular tiempos y distancias, así como intervalos. ¿Cuáles son sus factores limitantes? Pues la ventana. Si no podemos ver adecuadamente la buena medición, por tanto la obesidad, la posición fetal, si encontramos hidrops, si hay muchos movimientos fetales, pues va a ser muy limitada esta evaluación. En ocasiones tampoco se puede identificar claramente el inicio real de una contracción, sobre todo a nivel auricular, que ya veremos algunos ejemplos. Y las ventriculares obviamente es más sencillo por el movimiento ventricular que es más evidente. Sobre todo en edades gestacionales tempranas o cuando hay hidrops es cuando tenemos más estas limitaciones y pues va a limitar la medición de los intervalos. Aquí hay algunos ejemplos de medición del ritmo de los intervalos mediante el modo M, ¿no? Podemos ver en la imagen como el haz de ultrasonido está cruzando desde el ventrículo izquierdo hasta el atrio derecho. La línea es oblicua entre el ventrículo y el atrio y por tanto al momento de interrogar aquí podemos evidenciar la contracción ventricular y la contracción auricular. Y se puede ver cómo por cada contracción auricular hay una contracción ventricular, hay una adecuada conducción. Este es un ritmo normal, ¿no? En un feto. Y también, como les mencionaba, si tenemos una muy buena vista de estas contracciones auriculares y ventriculares, pues también podemos hacer estas mediciones de los intervalos AB y BA. Obviamente aquí, este haz de ultrasonido viene del ventrículo y después la aurícula. Por tanto, lo que estamos aquí evidenciando es la contracción ventricular. Este es el septum interventricular y lo que vemos acá en la línea de abajo es la contracción auricular. Por tanto, se puede hacer una medición muy adecuada del intervalo AB y del BA. Y con eso podemos evaluar qué tipo, o podemos darnos una idea de qué tipo de taquicardia puede tener. Si es necesario manejarla, pues podemos dar el manejo. Este es un caso de un bloqueo auriculoventricular. Esta es una modalidad que tienen algunos equipos de ecocardiografía fetal en la cual se puede hacer una evaluación simultánea con dos haces de ultrasonido en el modo M. Como pueden ver, esta línea verde está interrogando la contracción a nivel auricular y esta línea roja está interrogando la contracción a nivel ventricular. Por tanto, en esta vista simultánea podemos ver cómo solo se encuentra una contracción ventricular mientras encontramos tres contracciones auriculares. Se trata de un bloqueo auriculoventricular. Otros métodos más nuevos, caóticos. Aquí se hizo un estudio en el año 2018 en el cual se evaluaron los tres métodos más útiles o más utilizados hasta ahora en cuanto a interrogación Doppler espectral del ritmo. Y tenemos estos tres que ya iremos viendo uno por uno. El que les mencionaba al inicio, que es el simultáneo de entrada y salida del ventrículo izquierdo, el inflow-outflow. Tenemos también la comparación con el de la vena cava superior y aorta ascendente, que se hace en una vista sagital, que ya describiremos más adelante. Y el que es más estudiado, un poco más nuevo, un poco más recomendado por muchos grupos, es el de la interrogación simultánea de la vena pulmonar y de la arteria pulmonar. Básicamente este estudio fue con el objetivo de documentar
de realizar estos estudios, estos 3 mediciones en los fetos con de este estudio para que había un aumento del intervalo AB conforme iba avanzando la edad conforme iba aumentando la edad gestacional y un decremento conforme aumentaba la frecuencia cardíaca. Y se recomendó como alternativas muy adecuadas para poder hacer una evaluación del ritmo fetal, estos 3. Y vamos a ir viendo uno por uno de ellos. El primero es el de entrada-salida del ventrículo izquierdo. Este es de los más sencillos de poder realizar. Lo que se necesita es una vista de 4 cámaras y hacer un barrido un poco más hacia la vista de 5 cámaras en la cual estamos viendo el tracto de salida ventricular izquierdo, como se ve en esta imagen, y vamos a hacer una evaluación con Doppler pulsado, tanto a nivel que nuestro volumen muestra pueda abarcar tanto el tracto de entrada ventricular izquierdo, que sería aquí al nivel de la válvula mitral, y el tracto de salida ventricular izquierdo, es decir, al nivel de la unión mitroaórtica, y poder hacer un poco más grande nuestro volumen muestra, entre 3.5, un poco más, hasta 4 o 5, para que podamos tener esta evaluación simultánea, tanto del flujo de entrada mitral como del flujo de salida del tracto de salida. Cuando las frecuencias cardíacas son muy elevadas, es decir, en ritmos de taquicardias, la onda E y la onda A se hacen monofásicas y por tanto es difícil hacer evaluaciones del intervalo AB y BA. Esta es una de las limitaciones de la evaluación de entrada-salida. Sin embargo, es muy útil para ritmos más lentos, sobre todo en las bradicardias, en los bloqueos. Vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, también se puede hacer obviamente la evaluación y medición del intervalo AB y BA para que podamos clasificar nuestras taquicardias. Este es un claro ejemplo de una interrogación a nivel de entrada-salida del ventrículo izquierdo, la cual se puede hacer una evaluación muy útil de intervalo AB. Este es un paso sumamente importante en cualquier ecocardiograma fetal, en el cual tenemos que asegurarnos que el ritmo está adecuado y por tanto una evaluación del intervalo AB, que sabemos que se encuentra menor a 150 milisegundos, pues con eso ya nos podemos dar una idea que el ritmo de nuestro paciente se encuentra sinusal y que no hay un bloqueo AB o que al menos no está prolongado el PR de nuestro paciente. Por tanto, la medición del intervalo AB, como sabemos, tenemos el patrón mitral Doppler con la onda E y la onda A. En la etapa fetal, como sabemos, y en la etapa neonatal, sobre todo en prematuros, es normal encontrar este patrón EA invertido, que conforme va creciendo el niño y en el adulto, pues ya es completamente diferente, ¿no? Que la onda mayor que la onda A. Entonces, la onda A evidentemente es la contracción auricular y por tanto podemos hacer una evaluación, una medición del intervalo AB, que es el similar al PR del electrocardiograma. Y si este ritmo estuviera en taquicardia, también podríamos hacer una evaluación del intervalo BA, que es de la contracción auricular hasta la contracción, perdón, desde la contracción ventricular hasta la contracción auricular. Este es un caso de un bloqueo auriculoventricular en el cual vemos totalmente caóticas las contracciones auriculares y ventriculares. Tenemos casi un bloqueo AB2A1 la mayoría de las veces, en la cual podemos ver 2 latidos auriculares por cada latido ventricular y hay una pérdida completamente del patrón típico EA de la válvula mitral. El otro método que también es utilizado, en lo personal a mí se me hace un poco más difícil que las otras evaluaciones, y es el de la vena cava superior y la aorta ascendente. Este se hace en una vista sagital, en el cual las podemos ver paralelas en algún momento, la aorta ascendente y la vena cava superior. Una vista sagital, al sacar el eje de cavas o el del arco aórtico, el sagital del arco aórtico, podemos hacer una evaluación simultánea tanto de vena cava superior como de aorta. El flujo de la vena cava superior muestra un patrón bifásico con las ondas de flujo anterógrado a un lado de la línea de base y otra pequeña al lado retrógrado, que es la onda A. Precisamente aquí en esta imagen se puede ver cómo está el flujo venoso y aquí esta onda reversa es la onda A, que se documenta en la vena cava superior, y también se puede hacer, por tanto, la medición del intervalo AB y del intervalo BA. Como les decía, es un poco más difícil esta vista, pero también se puede realizar. Y por último, la evaluación simultánea del Doppler pulsado tanto de vena como de arteria pulmonar. Este es de los más nuevos, de los más recomendados. También partimos de una vista de 4 cámaras. Lo que vamos a hacer es colocar el Doppler color
y disminuir la escala del color para que podamos identificar el flujo venoso pulmonar. Casi siempre es en los 2/3 internos del parénquima pulmonar, y también vamos a abrir nuestro volumen muestra para poder interrogar simultáneamente el retorno venoso pulmonar y algún flujo pulsátil de la rama pulmonar, que casi siempre es la rama derecha, simultánea con la llegada de la vena pulmonar superior derecha. Es bien importante que este estudio, pedirle a la paciente que no haga movimientos respiratorios tan amplios, de preferencia que pues, aguante un poquito la respiración, y el feto necesita estar en algún momento tranquilo. Esta publicación es del año 2007 de Carvalho y sus colaboradores en Inglaterra, y básicamente en un estudio de 129 casos de arritmias fetales, las cuales aquí tienen desglosadas las diversos trastornos del ritmo. De estos 129, en 119 pudieron documentar el tipo de arritmia y diagnosticarla. Demostró mucha mayor superioridad que el modo M para diagnóstico de extrasístoles, entre otras alteraciones. Por tanto, desde que se hizo esta publicación, la mayoría de los grupos y de los cardiólogos fetales utilizan esta evaluación porque es mucho más útil para la evaluación de las taquiarritmias y de los bloqueos. A ver, ¿qué limitaciones hay para la evaluación del ritmo fetal? Que bueno, la resolución de la imagen, la posición, la complejidad de la arritmia. Como les decía, la evaluación simultánea de la vena cava superior y de la aorta tiene un poco más de utilidad que el modo M para la medición del intervalo AB y BA, y no solo esta, sino también la simultánea de venas pulmonares y la de entrada-salida del ventrículo izquierdo. La evaluación de la entrada-salida, como ya hemos platicado, en ritmos muy taquicárdicos se va a fusionar LA y va a ser difícil que podamos hacer una evaluación más profunda. Como conclusiones de muchos estudios, la evaluación simultánea de vena y arteria pulmonar es relativamente independiente de la posición fetal y de la resolución. Por tanto, es sumamente recomendada. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de taquiarritmias. Aquí podemos ver una taquicardia supraventricular de intervalo BA corto y de intervalo BA largo. Y esto lo podemos documentar, como ya hemos platicado, con la medición del intervalo AB del BA, y con eso pues podemos tenernos una idea muy acertada de qué tipo de taquicardia es una vista en la cual se puede ver con claridad las contracciones auriculares y ventriculares. Por tanto, es sumamente dependiente de la ventana que tengamos. Esta es una vista simultánea de vena cava superior y de aorta, en la cual también estamos viendo en la parte inferior, este es el patrón venoso de las ondas sistólica y diastólica, y después vemos una pequeña onda retrógrada, que es la contracción auricular, que es esta, que se está yendo del otro lado de la línea de base, y aquí estamos viendo la contracción ventricular que se ve en la aorta ascendente. Por tanto, en este ritmo de taquicardia, si hacemos una medición del intervalo BA y del AB, vamos a ver que el BA es más pequeño que el AB, y por tanto lo más probable es que se trate de una taquicardia supraventricular por reentrada AB, lo más probable que sea por una vía accesoria, ¿no? Y en el caso de la derecha también tenemos una vista simultánea de vena y de arteria, pero aquí, como pueden observar, el flujo venoso es el que se encuentra superior y el flujo arterial es el que se encuentra inferior. Onda sistólica y diastólica de la vena y después la contracción auricular, y si hacemos una medición de la contracción auricular a la contracción ventricular, es decir, el intervalo AB, y una medición de la contracción ventricular, el intervalo B largo. Lo más probable, y todos los tipos de taquicardias, la taquicardia por reentrada AB es la más frecuente, como hemos platicado, y se suele desencadenar por una extrasístole supraventricular, como ya sabemos, sumamente asociada a vías accesorias, Wolff-Parkinson-White, y estas suele continuar o suele seguirse manifestando hasta en el 10% de los casos ya en la vida postnatal. Ya hemos platicado, las frecuencias cardíacas en estas arritmias son mucho más rápidas, hasta 280 latidos por minuto, en comparación con las taquicardias ventriculares, las taquicardias supraventriculares de tipo sinusal. Y ¿qué era lo importante aquí mencionar? Pues que el intervalo BA va a ser corto, y también podemos observar P's retrógradas después del QRS, y también onda A en el flujo de la vena se superpone al flujo aórtico. ¿Y esto por qué? Porque la válvula AB se encuentra cerrada y por eso se va a manifestar de manera retrógrada en nuestra medición Doppler. Algunos casos de
taquicardia supraventricular con intervalo VA corto, es decir, PR corto, es decir, supraventricular por entrada B. Este caso es de un feto de 22 semanas que tiene una taquicardia de 270 latidos por minuto y ya al momento de hacer la evaluación del intervalo AB y del intervalo BA, que se puede realizar aquí, el intervalo AB y del intervalo BA, al hacer esta medición, pues se pudo documentar que era de un intervalo BA corto. Esta es una evaluación simultánea de vena y arteria pulmonar. Podemos ver la vista de arriba. Esta muesca grande es la de la contracción ventricular, el flujo a través de la arteria pulmonar, y esta es el patrón EA de la vena pulmonar, más bien el patrón sistólico de onda sistólica y diastólica, y después esta que se alcanza a ver del otro lado de la línea es la contracción auricular. Por tanto, si hacemos una medición del intervalo BA y del intervalo AB, podemos ver cómo se trata de un BA corto, por tanto, una taquicardia supraventricular de reentrada también. En este caso, la frecuencia cardíaca era de 225, no, perdón, de 190 latidos por minuto. Este es otro caso de una evaluación, de una interrogación Doppler de vena y arteria pulmonar en la cual se encontraba en ritmo normal, en ritmo sinusal, y después una extrasístole auricular desencadenó una taquicardia supraventricular. Podemos ver cómo esta vista de arriba es de la arteria pulmonar, la contracción ventricular, contracción ventricular, contracción ventricular, mientras aquí se venía documentando la onda sistólica y diastólica de la vena pulmonar, y después esta muestra de aquí que se ve que no pasa de la línea de base, pero se ve negativa. Esta es la contracción auricular. Contracción auricular, aquí sucede la extrasístole auricular que conduce y desencadena esta taquicardia. Ahora vean el cambio como de este ritmo sinusal a este ritmo. Así la contracción auricular se demuestra del otro lado y con una onda A reversa, y podemos hacer la evaluación del intervalo BA y del intervalo AB, por tanto un intervalo BA corto, lo cual nos habla de una taquicardia supraventricular. Ahora, en frecuencia sabíamos que el flóter atrial es el que le sigue en cuanto a taquiarritmias después de la taquicardia supraventricular, que habíamos dicho que se presenta hasta en el 30% de los casos. Su diagnóstico más frecuente es en el tercer trimestre, y este, como ya sabemos, es por circuitos de reentrada intraatriales en el istmo cabo-tricuspidio, con frecuencias atriales mucho más altas, hasta 500 latidos por minuto, mientras que la frecuencia ventricular se encuentra casi siempre a la mitad, entre 220 y 240 latidos por minuto. En casos de dilatación auricular, como la anomalía de Epstein, algunos defectos auriculoventriculares, disfunción mitral, dilatación del atrio izquierdo. En este caso, el nodo auriculoventricular no es parte de la reentrada, por tanto hay cierta protección ventricular, y por eso suceden los bloqueos 2-1, 3-1 o 4-1, lo más frecuente el 2-1. Como veíamos, eso quiere decir que las frecuencias ventriculares van a ser casi siempre la mitad de las contracciones auriculares. Si no está asociado a bloqueo auriculoventricular, es más frecuente que presente hidrops, y en estos casos, como ya mencionará Ovidio más tarde, verán que es muy difícil manejar estas taquiarritmias de manera prenatal, al grado que se prefiere la resolución del embarazo si ya se encuentra en cierta edad pues adecuada para el nacimiento. La incidencia de hidrops es hasta del 40%, como ya hemos platicado. Este es un caso de un flóter auricular. Se está haciendo una evaluación por modo M en aurícula izquierda y ventrículo derecho. Las contracciones auriculares pueden observar aquí como son sumamente frecuentes, al grado que son 2 latidos auriculares por un latido ventricular. En este caso, la frecuencia ventricular es de 225 latidos por minuto, mientras que la frecuencia auricular es de 450 latidos por minuto, ¿no? Obviamente este tipo de arritmias condicionan mucha inestabilidad hemodinámica, y estos pacientes, como ya habíamos platicado, desarrollan hidrops con más facilidad. Por tanto, son más delicados estos pacientes. Aquí en la vista de arriba es una interrogación de la vena y arteria pulmonar, en la cual también se ven las contracciones auriculares en esta vista de vena pulmonar, como son sumamente frecuentes las contracciones auriculares, mientras que las contracciones ventriculares son de 240 versus 480 de las contracciones auriculares. Este tiene, como ya habíamos platicado, que es lo más frecuente, que conduce con un bloqueo 2-1, que como ya habíamos visto, es más frecuente que desarrollen hidrops fetal. Ahora, la taquicardia sinusal igual es algo frecuente que se ve en cuanto a arritmias fetales.
Esta suele ser un poco más baja, entre 180 hasta 220 latidos por minuto, y siempre vamos a encontrar conducción 1 a 1. Y obviamente, como taquicardia sinusal, pues siempre es por una manifestación secundaria de una enfermedad subyacente. Suele asociarse con fiebre materna, coriomionitis, sufrimiento fetal, tirotoxicosis, medicamentos simpático-miméticos, y obviamente ya en una edad gestacional muy avanzada, pues también se ha demostrado que está asociada con la actividad obstétrica, ¿no? Esta es una evaluación de vena y arteria pulmonar por Doppler, en la cual se está observando cómo el intervalo VA es más largo que el AB. Hay un intervalo VA que mide 209 milisegundos y un intervalo AB que es de 109 milisegundos, con una frecuencia cardíaca de 210 a 220 latidos por minuto. Como ven, no es una taquicardia tan alta como otras taquicardias, y por eso se pudo documentar en este caso que se trataba de una taquicardia sinusal. Ojo, también hay taquiarritmias de intervalo VA largo, como la reciprocante de la unión o algunas taquicardias auriculares específicas, pero lo más típico es que si estamos documentando que nuestra taquicardia es de un intervalo VA largo, se trate de una taquicardia sinusal. Ahora, la taquicardia ventricular, como ya les había platicado, es sumamente rara, y las frecuencias cardíacas son también no tan aceleradas, no suele pasar de 180, más bien no suele ser tan alta, pero suele ser entre 180 en adelante, 200, 210, pero no tan altas como las taquicardias supraventriculares o los flutters, evidentemente. Esto se debe a disociación auricular-ventricular, quiere decir que la frecuencia atrial va a ser normal, y el ritmo ventricular es rápido y sin aceleración temporal con el ritmo atrial. Como ya sabemos, la taquicardia ventricular es sumamente asociada a alteraciones miocárdicas, ya sea hipertrofia por estenosis, miocardiopatías, tumores, aneurismas, miocarditis y obviamente las canalopatías, que son las que más suelen diagnosticarse cuando se manifiestan de manera prenatal, el síndrome de Cutte largo. Este es el caso de una taquicardia ventricular, y como lo sabemos, porque a la interrogación en modo M estamos viendo cómo las contracciones auriculares pues son de una frecuencia normal, son sinusales, por así decirlo. El problema son las contracciones ventriculares. Observen la frecuencia ventricular como es más alta que la auricular, al grado que la frecuencia ventricular es de 245 latidos, mientras que la frecuencia auricular es de 145 latidos por minuto, ¿no? Se trataba de un caso de un síndrome de Cutte largo que se confirmó en la etapa postnatal, y pues se le dio el tratamiento. Y ahora, ¿cuál es el futuro de esto? Bueno, ya existen equipos que hacen electrocardiograma mediante magnetocardiografía. Estos registran el campo magnético generado por las ondas de polarización y repolarización. Se pueden hacer desde la semana 16 de embarazo, y es un análogo magnético del electrocardiograma fetal. Y lo bueno de esto es que nos va a registrar todos los intervalos del ciclo cardíaco, todas las ondas y todos los segmentos. Por tanto, este es el futuro de la evaluación del ritmo fetal. Obviamente en nuestro país todavía no contamos con esta tecnología. Se está utilizando con fines de investigación en Europa y en los Estados Unidos, pero bueno, es importante saberlo, y probablemente en unos años ya estemos haciendo estos estudios en nuestros fetos para tener una evaluación todavía más a profundidad del ritmo fetal. Y bueno, ahora pasamos con el doctor Ovidio. Gracias, Edgar. Pues sí, realmente hasta ahorita hemos visto cómo es la parte de la evaluación de las arritmias fetales, ¿no? Y aquí quiero hacer la anotación que realmente es bastante importante poder contar con alguien que nos apoye en esta realización de estos tipos de estudios. En este caso, pues Edgar nos está apoyando, y eso es importante para nosotros. Hablando un poco de ya más enfocado en el tratamiento, que es algo con lo que muchos cardiólogos pediátricos nos vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida laboral. Pues realmente somos los expertos, ¿no?, en las arritmias, y lo primero que se nos ocurre es, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? No es un tema muy hablado, no es un tema muy discutido, pero algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que no vamos a tratar todas las arritmias fetales, ¿ok? Aquí entramos en la disyuntiva en la que sabemos que muchos pacientes con taquicardias fetales, con bradicardias fetales,
pueden llegar a tener ciertas alteraciones como el drops fetal. Entonces, entramos en la disyuntiva que tenemos que tener en cuenta también al ginecólogo cerca para ver, oye, a ver, es un paciente que tiene 33 semanas de embarazo, gestación, perdón, vale la pena que lo saquemos para ver si podemos hacer un tratamiento posterior al nacimiento o no tenemos que esperar. Entonces, eso se vuelve bastante complejo tratar este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Una arritmia, generalmente, como lo comentaba Edgar, tenemos las dos, las que son las persistentes o las aisladas. Las persistentes son aquellas que tenemos que tener tenemos que tener esta pericia para estar revisando constantemente, ¿ok? Generalmente, si tenemos un paciente que ya está cercano a la etapa postnatal, que ya está a punto de nacer, podemos optar por vigilarlo cada 24 horas, cada 12 horas, hasta que se resuelva el embarazo. Cuando estamos hablando de una taquicardia no sostenida. Cuando estamos pacientes que realmente les falta cierto tiempo para poder nacer, para poder salir, tenemos que iniciar sí o sí un tratamiento farmacológico. Y aquellos pacientes que ya tenemos evidencia de falla cardíaca, también se tiene que realizar el tratamiento farmacológico. La siguiente, Edgar, por favor. Justo. Aquí los pacientes pretérmino, pues realmente tenemos que darles siempre el beneficio de iniciar el tratamiento farmacológico. ¿Ok? La siguiente, por favor. Esto es importante. Cuando tenemos una paciente en la que necesitamos o queremos iniciar tratamiento farmacológico, además sí o sí tiene que estar hospitalizada. ¿Por qué? Porque todos los antiarrítmicos que vamos a platicar actualmente, que vamos a platicar después, tienen efectos secundarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero hacer un estudio inicial a la mamá que no tenga pues, un electrocardiograma de 12 derivaciones para descartar que tenga algún dato de precipitación, de QT largo, tomar sus electrolitos séricos, la función renal, la función hepática, la función tiroidea, porque desafortunadamente en nuestro medio, y lo digo desafortunadamente, porque el medicamento que tenemos a mayor acceso es la amiodarona, y no es el medicamento de elección en este tipo de pacientes, pero bueno, en algunas ocasiones tenemos que llegar a usarlo. Una vez iniciado el tratamiento antiarrítmico, debemos estarle tomando electrocardiogramas seriados a la mamá, porque vamos a hablar de cuatro medicamentos principalmente: flecainida, sotalol, amiodarona y digoxina. Entonces, todas tienen manifestaciones electrocardiográficas que tenemos que mantener y que tenemos que conocer y que tenemos que estar en vigilancia hacia la mamá para evitar algún efecto secundario en la mamá. Obviamente tenemos que tomar electrocardiogramas, niveles séricos de medicamentos, se pueden tomar cada 72 horas, cada 5 o 7 días, dependiendo del medicamento. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que cuando vamos a iniciar un tratamiento antiarrítmico, se tiene que hospitalizar a la mamá. La siguiente, por favor, Edgar. Como habíamos dicho, pues los medicamentos que tenemos o que hemos utilizado hasta el día de hoy en el tratamiento de las arritmias fetales, si le puedes dar, ok, son digoxina, flecainida, sotalol, amiodarona principalmente. Hablando de estas cuatro, la digoxina es la que en todo el mundo tenemos más experiencia por el tiempo. Sabemos que este medicamento inhibe la bomba de sodio-potasio tepeasa, y ahí en este momento vamos a mencionar las dosis que se están utilizando a manera global para el inicio de tratamiento a estos pacientes. Se le van a dar dosis de impregnación de digoxina de 1.5 a 2 miligramos divididas entre 24 a 48 horas, y a partir de ahí la dosis de mantenimiento va a ser de 0.37 a 1 miligramo al día. Se recomienda siempre mantener niveles séricos entre 1 y 2 nanogramos por mililitro. La ventaja es que tiene un adecuado paso transplacentario. Flecainida, que es un bloqueador de los canales de calcio, se debe de iniciar una dosis de impregnación de 200 a 300 miligramos divididos cada 12 horas, y la dosis de mantenimiento se puede llegar a aumentar hasta 450 miligramos al día. Los niveles séricos deben ser entre 0.2 a 1 microgramo por mililitro, y bueno, tiene un adecuado paso transplacentario. Aquí voy a hacer la acotación que realmente lo que hemos visto hoy en día es que flecainida es el mejor antiarrítmico para tratar todos
todos los tipos de taquicardia supraventricular en pacientes con hidrops o sin hidrops fetal. Sotalol es un inhibidor de los canales de potasio. Realmente la dosis de impregnación va de 160 hasta 320 miligramos cada 12 horas y se puede llegar a incrementar hasta 480 miligramos al día. Tiene un adecuado paso transplacentario. Finalmente, la amiodarona, que es el antiarrítmico que tenemos todos cercano, se usan dosis de impregnación de 1.600 a 2.400 miligramos de 2 a 4 veces al día y una dosis de mantenimiento de 200 miligramos o 400 miligramos al día que puede ser cada 12 horas. Aquí el problema es que no tiene no pasa tan fácilmente a nivel transplacentario. La siguiente, por favor, Edgar. Aquí, este es un estudio que me gustó para poder criticar hasta cierto punto. Este estudio se dio en el 2010, se reportó en el 2019, fue un estudio en Japón, que hicieron un estudio multicéntrico de 15 instituciones en Japón. Ellos identificaron a 45 pacientes con taquicardias fetales y lo que ellos hacían era iniciar con digoxina, que era como su primera opción, su primera línea de tratamiento, y cada 72 horas o agregaban un segundo medicamento o cambiaban finalmente por tratamiento. Lo que hacía era digoxina, si a las 72 horas no mejoraba, agregaban sotalol, si a las 72 horas de digoxina y sotalol no funcionaba, se pasaban a digoxina con flecainida o sotalol con digoxina. Estos fueron los primeros estudios que se empezaron a reportar ya como una base para poder estudiar cuáles son los fármacos con mejor tolerancia hacia la mamá, con mejor resolución hacia los pacientes. Sí, si bien vimos que después de pasar a una tercera línea de tratamiento, pues los resultados eran buenos, no le dábamos tiempo suficiente a que el medicamento actuara por sí solo. Entonces, eso de cambiar cada 72 horas un tratamiento realmente no es tan indicado. Lo adecuado es pasar entre 5 o 7 días para ver que el medicamento, primero, logremos tener niveles séricos adecuados, alcancemos los niveles adecuados y a partir de ahí ver si requiere de un cambio de tratamiento o en su caso de agregar un segundo fármaco. La siguiente, por favor. Esto es lo que yo quería mencionarles. Actualmente, el mejor medicamento que tenemos y que hemos visto que mejora mucho en pacientes con hidrops fetal, sin hidrops fetal, que tiene menor cantidad de efectos secundarios en la mamá, que termina en mayor cantidad de pacientes con las arritmias fetales, es flecainida. Flecainida es por lo que quiero que nos demos esto como parte de esta plática, ¿no? Flecainida es un medicamento bastante seguro. Le tenemos mucho miedo, ¿por qué? Porque en un inicio se hicieron estudios, pues, como todo, en pacientes adultos, pues isquémicos, en los que decía muy mal con flecainida. Sí, claro, se sabe que en pacientes que tienen isquemia o que tienen lesión miocárdica, no les va tan bien con fleca, pero en los pacientes, en este caso neofetal, es muy buena opción. Y que tienen que estar checando siempre es paciente que se hospitaliza y se le tienen que estar tomando electrocardiogramos cerebrales a la mamá, porque el principal efecto que tiene es la prolongación del QRS. Si aumenta el QRS más del 40%, ojo, porque podemos tener toxicidad rápidamente con este medicamento. La siguiente. Igual en este estudio, es otro estudio en el que también lo vimos como flecainida es una opción mejor si la comparamos contra digoxina, y es más, sotalol es una mejor opción en pacientes que si lo comparamos con digoxina. Flecainida fue 5 veces más efectivo en parar las arritmias en pacientes con hidrops fetal y a 1.5 en pacientes sin hidrops fetal. Imagínense la diferencia tan importante que existe en estos pacientes en los que ya tenemos que iniciar un tratamiento farmacológico de inmediato. La siguiente, por favor. Esto pues realmente ya es un tratamiento, diríamos coloquialmente, son patadas de ahogado. Podemos administrar el tratamiento a través de la vena umbilical de manera directa. Podemos usar adenosina, sabiendo que la adenosina nos va a servir para hacer diagnósticos en algunas ocasiones o para parar las taquicardias. Si es un flóter nos va a dar el diagnóstico, si es una taquicardia por dentro de la red, pues bueno, va a parar la taquicardia. Pero realmente al hacer estos procedimientos ya se convienen, es más complicado, es un paciente que por lo general ya está en hidrops fetal, que la sobrevida ya bajó demasiado. Entonces,
Sí se puede llegar a realizar, es complejo, se tiene que hacer guiado por ultrasonido, se te hace la aplicación a través de la vena umbilical y bueno, esa es una opción que se puede llegar a tener. La siguiente, por favor. Y creo que sí, esto ya es casi para terminar. Hablar de bradicardias en el paciente neonatal, fetal, perdón, es complicado. No sé si creo que se movió un poquito la presentación ahí, pero bueno. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Un paciente con bradicardia fetal realmente tiene una sobrevida muy mala, ¿ok? Son pacientes que tenemos que intervenir para sacarlos y poder hacer terapias de estimulación posteriores al nacimiento. Son pacientes que generalmente, desafortunadamente, llegan a fallecer antes de poder nacer. Pero bueno, ¿qué se ha hecho y qué es lo que se ha intentado? Hay muchos más. Se han intentado utilizar simpaticomiméticos como para tratar de aumentar la frecuencia ventricular sin tener tan buen resultado. En el caso del bloqueo AV asociado a anticuerpos anti-ROA, anti-LA, se ha usado inmunoglobulina, hidroxicloroquina, que ha tenido mejores resultados que la inmunoglobulina, los glucocorticoides que tienen resultados pues, ni buenos ni malos. Entonces, realmente es complicado ver a un paciente con frecuencias ventriculares tan bajas, menores a 60 latidos por minuto, que logre llegar a una etapa al término y que podamos apoyarlo posteriormente. La siguiente, y justo esta tabla es una tabla bastante importante porque es lo que se ha intentado desde la parte intervencionista o en este caso también apoyados por el electrofisiólogo, se ha intentado colocar electrodos unipolares a nivel del epicardio del paciente a través de accesos intervencionismo fetal. ¿Qué es lo que se han visto? Pues realmente el estudio que tuvo, o el reporte que tuvo mejor resultado fue el que se reportó en el 2011, en el que se logró estimular al paciente hasta 5 días. ¿Qué es lo que se hizo? Se colocó un electrodo a nivel de epicardio, se dejó un generador en la pancita de la mamita, se pudo estar estimulando, sin embargo, el problema fue que se dislocó porque el paciente pues, se movió. Entonces, al momento de dislocarse, esto pues, dejó de funcionar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Lo que se está tratando de hacer es tener electrodos que midan entre 4 o 5 milímetros para poderlos colocar en el endocardio a través de una punción. Esto pues realmente se está haciendo actualmente en ovejas. Llevan 6, 7 ovejas que se han intentado. Han tenido pues resultados todavía siendo experimentales. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Desde nuestro punto de vista y junto con el intervencionista fetal, es tratar de buscar estas opciones de estimulación en un paciente que realmente, como comentamos desde un principio, pues siguen siendo con resultados muy, muy desalentadores, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, creo que esto es lo que habíamos preparado para todos. Es un tema bastante complicado, no es un tema nada común definitivamente. Y no sé, ¿tienen algunas dudas, algunas preguntas? Listo, muchas gracias, chicos. Pues, la verdad es que muy interesante y como bien lo comentamos al principio, son temas que a lo mejor no estamos como acostumbrados a manejar o a ver, pero creo que es un tema muy importante. Bueno, ahorita en lo que se van formulando las preguntas, Edgar, te quería preguntar, a ver, esto es, yo creo que más bien como puntualizar. Tenemos pacientes que están embarazadas y entonces lo mando, o sea, lo ve el ginecólogo, lo ve el fetal y el fetal, más bien, ¿cuándo es cuando el ecocardiografista fetal o el cardiólogo fetal debe de ver a la paciente embarazada para poder detectar este tipo de problemas, ¿no? No sé si el o el materno fetal tenga la capacidad de poder identificar arritmias fetales y si no es así, ¿cada cuánto lo tienes que ver tú
de manera habitual, ya como protocolo o como tamizaje o como norma oficial? Sí, mira, la cuestión aquí es que, bueno, la gran mayoría de estas taquiarritmias en específico de las que platicamos no se suelen documentar antes del segundo trimestre. Es decir, muy probablemente el médico de referencia va a documentar estas alteraciones cuando haga un estudio estructural, es decir, entre las 18 y las 24 semanas es donde más frecuentes se manifiestan, a veces un poco más tardías. Para respuesta a esa pregunta, en cuanto se documente una alteración del ritmo, se tiene que referir inmediatamente a una valoración por cardiología fetal. Ahora, ya que se hace esta evaluación, pues obviamente lo que primero que se tiene que documentar es, bueno, como decía Ovidio, ¿no? ¿Esta taquicardia es sostenida o no? Si la taquicardia es sostenida o si ya está condicionando falla cardíaca, lo más evidente que vamos a ver es hidrox, ¿no? Podemos ver insuficiencias en las válvulas AB, podemos ver derrame pericárdico, podemos ver ya unas alteraciones más directas de la hemodinamia fetal, también con mucha ayuda del médico materno fetal, cambios en la vena umbilical, cambios en el ductus venoso, cambios en la cerebral media, en el flujo transtricuspidio, etc. Entonces, si yo estoy documentando que esta arritmia está condicionando repercusión hemodinámica, ni siquiera dejo ir al paciente. Se tendría que quedar hospitalizada para una monitorización más estricta e iniciar tratamiento. Porque si ya tiene hidrox y repercusión hemodinámica, se tiene que iniciar tratamiento sí o sí. Como ya decía Ovidio, hay que hospitalizarla, hay que tomar estudios, hay que tomar electrocardiogramas seriados y todo. Los efectos adversos de los esquemas antiarrítmicos que se dejan son muy frecuentes en las embarazadas. Bueno, al menos en mi experiencia, lo que he visto, lo que me formé en perinato es la náusea y el vómito es impresionante en las pacientes ya llegando al final de la gestación. Y lo más importante de todo esto es la decisión en conjunto, ¿no? Con neonatología, con medicina fetal y con ginecología. Como decía Ovidio, ¿no? Lo más viable en el caso de un flóter es que no nos va a responder, aunque le dejemos amiodarona, sotalol, todo el cóctel, lo más probable es que no nos responda a tratamiento médico. Entonces, si ya está en una edad gestacional prudente, es decir, de las 30 a 32 semanas, y tenemos los medios para poder manejarlo, el paciente con flóter responde mucho mejor a la cardioversión eléctrica que al manejo médico. Por tanto, es individualizar nuestros casos, ¿no? Si es un flóter muy rebelde, mejor. Si ya se puede sacar, saca. Si es una taquicardia que no está condicionando repercusión hemodinámica, la podemos vigilar y a lo mejor podemos citarla semanalmente, pero si es una taquicardia que condiciona repercusión, se queda hospitalizada y se vigila probablemente diario y se inicia tratamiento y se hace una evaluación seriada del paciente. También sopesar, valorar riesgo-beneficio de sacar o no a ese paciente y también darle un poquito de chance a la impregnación del medicamento antiarrítmico y podemos estar revalando a las 48, 72 horas. Pero si respondiendo a la pregunta es cualquier alteración del ritmo que no pueda, que no le quede claro al médico materno fetal o al ginecólogo, se tiene que referir inmediatamente con el cardiólogo fetal. Perfecto, muy bien, muchas Y gracias. justo esto es importante, ¿no? Porque es por lo que decía Edgar, de individualizar. Porque, por ejemplo, el flotter, como habíamos la sesión pasada que hablamos de arritmias neonatales, les va muy bien y generalmente no reinician esas taquicardias. Entonces, sí hay que tenerse mucho en cuenta, ¿no? Es cada paciente platicarlo, analizarlo en conjunto y con eso tomar una decisión entre todos. De acuerdísimo, muy bien. Pues hay muchos cardiólogos en el foro. No sé si digo, a nosotros nos hablan nada más cuando tengamos que poner un marcapasos en el recién nacido por un bloqueo completo, pero de ahí en fuera, la verdad es que no es mucho, pero hay muchos cardiólogos. Bueno, a ver aquí, primero, la doctora Maribel Hernández, gracias doctora por conectarse. Es un tema muy interesante, sin embargo, en nuestro país la detección de problemas estructurales cardíacos no suelen ser el periodo natal. Imagino que la detección de arritmias en el feto es un diagnóstico de mayor complejidad que ustedes hicieron ver más accesible con una variedad de recursos. Felicidades por su preparación y por la novedad que nos presentan. Sí, yo creo que justo era un poquito la intención de mi pregunta, o sea, decir, hacer un poco de conciencia, ¿no? En ese tema del tamizaje para decir, ok, a ver, yo antes, pues, como dice la autora, la embarazada nacía y nos dábamos cuenta ahí de los problemas estructurales, pero hoy ya con
esta parte que está haciendo, el trabajo que está haciendo los materno-fetales, los ecografistas fetales, pues es un punto muy importante de determinar. El doctor Bolio comenta, uno de los artículos menciona esteroides que pueden revertir la arritmia. Los dan para maduración pulmonar en caso de que sospechen de que haya que sacar al bebé pronto. ¿Tienes alguna experiencia, Obi, con eso? Realmente la dosis de esteroides es distinta y sí, hay estudios en los que te dicen que puede mejorar más bien de taquicardias, no, de bradicardias puede mejorar, pero son estudios que tienen, o sea, son muy distintas las series, ¿no? Algunos dicen que sí funcionan, otros dicen que no. Realmente estamos hablando de las bradicardias y las bradicardias de manera general nos va bastante mal si no se logra sacar al bebé, si es un bebé que tiene ya, que es muy prematuro con hidrops, pues realmente es muy complicado, porque ahí sí hay que estimularlos sí o sí, ¿no? Esa es la complejidad. Realmente lo platicábamos con Edgar, lo que nos ha ido mejor es en el caso de los bloqueos AB secundarios anticuerpos, anti-RO, anti-LO, pues realmente con hidroxicloroquina es como que, o sea, es con lo que ha ido un poquito mejor, pero igual no son tan buenos resultados. De acuerdo. Vale, de Ecuador. Excelente plática. Una duda. En el tratamiento, en Ecuador la disponibilidad de sotalol y flecainamida es baja. En esos casos, ¿qué le sugieren? Si tenemos que escoger entre digoxina y amiodarona. Digoxina, definitivamente, ¿no? Por lo que hemos platicado y justo por eso puse esa tabla de los 4 medicamentos. La biodisponibilidad es mejor con digoxina a nivel transplacentario. Se tiene un poco más de experiencia, si bien los efectos adversos también son importantes con la amiodarona, creo que es más fácil mantener las dosis de digoxina en niveles adecuados, séricos adecuados con nada más. Y sí, definitivamente me iría con digoxina porque sigue siendo en todo el mundo de las primeras líneas de tratamiento. Después, o en el mundo ideal sería flecainida, si no digoxina, definitivamente. Ok, perfecto. Muy bien, Obi. Muchas gracias. No sé si tengamos más preguntas, comentarios. A mí me gustaría, en el caso de la pregunta de Vale, Dale, dale. también depende mucho el tipo de arritmia que estés documentando. Si se trata de una taquicardia supraventricular, como dice Ovidio, la digoxina, podemos hacer el intento con la digoxina. Hay algunos grupos que la segunda línea es agregar flecainida al manejo con la digoxina. Si no se tiene, pues bueno, ahí sí ya la línea de amiodarona puede ser un poco de mayor utilidad. Pues yo sí también recomiendo iniciar con digoxina, pero en el caso de un flotter ya documentado que te está dando repercusión, eh, aquí probablemente se podría iniciar con sotalol el tratamiento. Considerar sotalol versus amiodarona, los dos tienen muchos efectos adversos, los dos son complejos, los dos no tienen un buen paso por la barrera transplacentaria, pero creo que considerar de primera línea, si no se tiene otro medicamento, el sotalol también puede ser una buena opción para el flotter. Muy bien. Otra pregunta de Carlitos Salomia, también gusto verte por aquí, amigo. Ya no nos abandones tanto. Excelente plática. En caso de Taki Supra en hidrops con un bebé con Epstein pretérmino, igual iniciar flecainida. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que, es justo individualizar mucho el paciente, es conocer también cómo está la mamá, pero de un inicio podemos iniciar con fleca, definitivamente. Más que nada por el hecho de que con hidrops hemos visto que es el mejor medicamento, el que mejor se puede llegar finalmente al bebé. Entonces, de un inicio sería flecainida y si no agregar, yo sugeriría en este caso sotalol. De acuerdo. Mira, tenemos al doctor Eduardo Mejía, los felicita a los dos, él es materno fetal y él comenta que desde el primer trimestre la evaluación cardíaca es rutinaria y el diagnóstico de arritmias, el manejo es en conjunto con el cardiólogo fetal. El tratamiento más común en nuestra experiencia para taquiarritmias es la digital y que los felicita. Y bueno, Vale, también gracias por sus respuestas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Hoy yo vi, y digo, ya haciendo nuevamente, pensando un poco más en la intervención,
algo, aparte de la administración directa de los medicamentos, algo como lo que se está haciendo en cirugía fetal, etcétera, para hacer ablaciones, etcétera. ¿Ha habido algo ya descrito de esto o todavía Es muy complicado. Realmente no, yo honestamente ahí sí no tengo mucho, no he leído mucho de eso, pero desde el problema viene desde que todos nuestros catéteres son, el menor es de 5 French. no? Ok, Entonces hacer algo todavía creo que estamos muy lejanos. Eso de sí. acuerdo, de acuerdo. Muy bien. No sé si tengamos alguna otra pregunta, duda, comentario. Muy bien, bueno, pues de no ser así, digo, a mí me gustaría concluir con que nuevamente lo que hemos hablado durante todo este tiempo acerca del equipo que es necesario formar para el tratamiento de esto, por supuesto que en esta parte, más probablemente que en algunos otros casos, como bien ya lo comentaron, materno-fetal, cardiología, electrofisiología, ginecología, etcétera, pues es fundamental para el tratamiento y sobre todo para la detección oportuna, que eso es creo que nuestra principal meta, no solamente en nuestro país, y muchos de nuestros amigos que se conectan de algunas partes de Sudamérica, Centroamérica, creo que estamos viviendo el mismo problema, esa situación de la detección oportuna para poder hacer la intervención y entonces tener pacientes, ¿no? Entonces, yo los felicito porque, digo, primero, nuevamente, recapitulando, me da mucho gusto ver cómo se han formado y todo lo que han hecho y sobre todo esto que es nuevo para muchos. Me da gusto que sean ustedes quienes estén desempeñando este gran trabajo. Y bueno, pues también creo que amenazaron a toda su generación de que se conectaran, pero también me da mucho gusto ver aquí a la mayoría de los cardiólogos, o muchos cardiólogos, muy buenos amigos egresados del hospital y los que están todavía por ahí. Edgar, Ovidio, ¿alguna cosa con la que quieran concluir o terminar su sesión? Edgar, te cedo No, la no, palabra. no, no, pues, ¿Quién era R más, tú o él? Sí, fue un añito nada más. ¿no se notó? Oigan, esperen, todavía tenemos ahí un par de comentarios. Carlitos, Salomia, muchas gracias. Qué gusto. Acá en Ecuador estamos buscando cambios al flujo de los pacientes. Gínico, al tener sospecha o diagnóstico de una cardiopatía, la indicación es que lo vea cardio al nacimiento no prenatal, que eso es una de las cosas que platicábamos. Y el doctor Iñaki Navarro, padrísima plática. ¿Han visto efectos adversos de digoxina o flecainida? ¿Y qué hacen si ocurre inútero? Primero, disminuir la dosis del medicamento, es lo más importante. Digo, generalmente los efectos adversos se ven en las mamás, hay que tenerlas bien monitorizadas, pero creo que Edgar tiene un poquito más de experiencia aquí en el INPER. Tu Abre tu micro, Edgar. micrófono. Ya, perdón. Sí, pues, o sea, efectos adversos en el feto, la verdad es que no, documentarlos no. Lo que queremos es que revierta a ritmo sinusal. En la mamá sí, como les decía, hay muchos efectos adversos. Lo más importante que no tenga trastornos electrocardiográficos, la náusea, el mareo, la intolerancia a la actividad física, tienen anorexia, tienen muchos problemas, pero en lo personal, lo más frecuente que llegué a ver durante mi formación en perinato, que tuve pocos casos, sinceramente, de taquiarritmias de repercusión hemodinámica que requirieron tratamiento y hospitalización, eh, cuando las pacientes ya tenían muchos efectos adversos, sobre todo la náusea, que no toleraban la vía oral en absoluto, ya era como más considerar el tratamiento de estos efectos adversos y también ir discutiendo la interrupción ya del embarazo. Depende mucho, como les decía, tenemos que individualizar cada caso, pero obviamente pues es evaluar, ¿no? Si el bebé todavía está muy pequeño y no está en condiciones para nacer, pues tendremos que esperar un poco, a lo mejor disminuir un poco la dosis, si es que ha presentado respuesta terapéutica, ¿no? Porque si no tenemos respuesta terapéutica después de un par de días, pues ya tenemos que evaluar el segundo o tercer paso. Los efectos adversos a la flecainida y a la digoxina en la mamá, como ya mencionaba, el vómito, la dispepsia, esas molestias, considerar si tenemos que hacer cambios o disminuir dosis, pero lo más importante es ver que tenga efecto en la taquicardia del feto. Básicamente eso es. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Bueno, pues algo que nos quieran, con lo que quieran concluir ambos.
Pues nada, ¿no? Realmente, como decías, aquí el trabajo en equipo ya es fundamental y es necesario. Yo, por ejemplo, dependería mucho, en este caso de Edgar, para poder hacer un diagnóstico tal de este tipo de arritmias. Uno entra como a apoyar acerca de los medicamentos y las opciones que se tienen. Entonces, definitivamente el tener un equipo es una maravilla y creo que lo hemos estado haciendo poco a poco y vamos creciendo bastante bien, ¿no? Perfecto. Edgarito, No, pues nada, ya creo que ya discutimos bastante de arritmias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, maestros, compañeros, amigos. No te pongas nervioso. oh, perfecto. No, bueno, pues muchísimas gracias. Les comento la próxima semana, un cirujano le toca discutir, el doctor Guillermo Godoy, desde la ciudad de Torreón, Coahuila. Entonces, nos manda los artículos en la semana y yo se los hago llegar. A los que se conectaron por primera vez, de verdad, vale, Carlitos, bueno, yo sé que lo hacen ahí frecuentemente. Bueno, Carlitos de repente había estado, a veces no. Nos da siempre mucho gusto tenerlos en nuestro foro, son grandes amigos, compañeros, pero sobre todo es una extensión de lo que nosotros hacemos por acá. Entonces, espero que verlos por aquí más frecuentemente. A los de siempre, pues muchas gracias. Y bueno, pues les hago llegar entonces la invitación, los artículos de la próxima semana. Y bueno, seguimos por acá pendientes. En México fue el del Médico el 23 de octubre. Felicidades a todos por su buena labor. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche. Muchas gracias.